Profesor Molinelli, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Saludos desde Te Italia. envidio y no te envidio. Pero nada, dejemos eso ahí. Quiero decirte varias cosas, pero la primera y más básica, cuando Donald Trump se atreve a plantear Maragaza o Gazalago, esto crea una crisis compleja porque plantear que va a sacar a todos los palestinos de allí en un momento donde estás negociando con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Bahrein y todos estos países para llegar a un acuerdo razonable y finalmente darle algún tipo de estabilidad a la zona de Medio Oriente. No suena que el presidente le interesa mucho Medio Oriente o no suena a que le interesa mucho un acuerdo de paz. Por lo menos así lo visualizo yo. Y simultáneamente, más cuando tienes a Hamas y a Hezbollah y a Irán en una situación difícil, por no decir que en su peor momento. Eh, So, ¿cuál es tu impresión de por qué él dice esto? Si es que lo hace por entretener, por desviar la atención, porque es lucha libre, o es cierto que Jared Kushner tiene intereses de hacer una Riviera allí. ¿Cómo tú lo ves? Hay generalmente en la política internacional dos facetas a todos los tipos de decisiones que nosotros consideramos raras, inesperadas, en lo que fuese, de esta dentro de una de ellas. Y está siempre la faceta doméstica política, pues tenemos que recordarnos que los políticos siempre aspiran a su reelección. Pero también hay una faceta interna a los conflictos internacionales que muchas veces no se discuten. Y yo creo que fuera de ahora mismo de la desmantelación de Hamas y otras metas bélicas como las que veíamos hace varios meses, la meta internacional en el presente es que Netanyahu no desestabilice lo que es el cese al fuego que se declaró con Hamas hace unos meses, cosa que aparenta que le está muy dispuesto a hacer y que está buscando muchas excusas para poder continuar la guerra. Y ante eso, muchos expertos internacionales lo que están haciendo es que están hablando sobre este plan de intervención financiera, sino ocupación, que es altamente controversial porque trae muchos discursos de colonialidad y de exterminio y eso, como un posible incentivo para que Netanyahu pues no explote y no invada una Gaza donde se encuentra un interés apremiante estadounidense. Así que pues sí, está la parte de cómo Donald Trump se expresa, que es bien controversial y que lo hace pues para preservar su electorado y eso, pero yo creo que en gran parte la intención del plan, fuera de toda su controversialidad en cuanto al desaforo de los palestinos del área, que es un tema que tenemos que discutir, es precisamente poner una ficha de tranque a Netanyahu para que no pueda continuar haciendo lo que está haciendo, que es tratando de sabotajear el mismo plan de Y, paz o que él sea, o sea que redactó tu con el gobierno impresión de es Hamas. que realmente el problema no es Donald Trump y sus expresiones, sino Netanyahu, el primer ministro de Israel. Sin duda alguna. Tenemos que entender, ¿verdad?, de que la solución que propone Donald Trump jamás y nunca es óptima y no es una que yo diría que va a atender el bien de lo que es Palestina, pero a nivel de relaciones internacionales me parece que lo que se pretende hacer con la propuesta, que dicho de paso no ha sido articulada y no se ha previsto cómo es que va a funcionar, es precisamente poner una ficha de tranque al constante bombardeo por parte de Netanyahu en el área. No tanto por una razón humanitaria de salvar a los palestinos o preservar la integridad del área, sino precisamente facilitar el encaminamiento de muchas propuestas diplomáticas que están presentes en el Medio Ok, Oriente que ahora están detenidas gracias a la situación en Gaza. ok, pero, ¿verdad? Y esto, de nuevo, quizás la perspectiva es una perspectiva, en tu caso, más medio oriental, mientras que en mi caso es más occidental. So, es posible que ese sea el gran dilema aquí. Sí, sí, pero mi punto, Eso le de trae acuerdo. riqueza a la discusión. Mi punto es que mi impresión es que Ujú. Donald Trump está presidiendo para beneficiar a mucha gente cercana a él. O sea, de hecho, si yo fuera el Partido Demócrata, Sin duda alguna. mi gran fiscalización sería coger, ¿verdad? La Cámara con Trump en la fecha de inauguración y plantear todo el dinero que han estado haciendo las personas que estaban detrás de él y bien cercanas a él desde que él juramentó o desde que él fue electo. Y todo el dinero que han hecho mientras el pueblo de los Estados Unidos sigue teniendo un salario mínimo de 7.25 la hora. El Partido Demócrata no ha podido ni hacer eso, que me parece tan básico. Eh, pero, pero francamente, o sea, cuando uno escucha esto de la Riviera, yo no creo que él quiera toda la franja de Gaza, pero no dudo que tenga unos intereses comerciales en pedazos
de Gaza, donde haya un interés real de crear unos tipo de complejo parecido a Mar-a-Lago, Palmas del Mar para nosotros, o la Riviera del Caribe. Pudiera ser, y tenemos que entender, ¿verdad?, que en los sistemas democráticos, como los Estados Unidos, es bien común que los políticos electos pues buscan favorecer a aquellas personas que les contribuyeron en sus campañas, y eso prestándose a incidentes tan controversiales como la presencia, ¿verdad?, de personas no electas o no aprobadas gubernamentalmente en las funciones de gobierno, como ha sido el caso de Elon Musk. Y también es bien común, y no por eso digo correcto, que las personas que favorecen un interés político acaban siendo favorecidas económicamente, no necesariamente porque se les añade billete en el bolsillo, como hemos visto en muchos casos tradicionales de corrupción, sino porque se levantan muchos espacios regulatorios que antes le cohibían esa ganancia. Y eso es algo que ha ocurrido dentro de la administración estadounidense, donde Donald Trump pues, precisamente ha detenido el andamiaje regulatorio que desfavorecía a muchos de sus colegas. No obstante, tenemos que entender que aquí también hay un asunto de superestructura, como dirían en la sociología. No es tanto que Donald Trump tiene a todos los billonarios de su lado y una guerra necesariamente de clase. Hay billonarios que favorecieron al demócrata que están saliendo también desfavorecidos. Así que por encima de esta guerra evidente política entre partidos, también hay una guerra entre clases de interés económico que algunos favorecieron al demócrata, otros favorecieron al republicano. George Soros, por ejemplo, un billonario que ha salido altamente desfavorecido por la administración Trump. Así que la otra pregunta que vamos a tener es cómo interseca esa lucha con los intereses internacionales estadounidenses, y como vimos en la guerra de Irak, es bien común que uno pueda disponer de la presión internacional como un mecanismo para tú favorecer a tus competidores o apoyadores domésticos. La guerra de Irak, por ejemplo, se dio un mega alza en el valor de las acciones de una compañía llamada Halliburton, la cual, posterior a la presencia militar en Irak, pues lograron utilizar sus contactos en el espacio para posicionarse como los monopolizadores en un momento dado de la explotación de petróleo en ese país. Así que el beneficio de la explotación internacional es que no tienes que rendirle cuenta al Congreso, y es muy posible que esta explotación, al igual que otros conflictos como el prospecto de conflicto en Groenlandia, Panamá, entre otros espacios, también carguen consigo esa agenda que no es primaria, pero sí una agenda de favorecer a aquellos que favorecieron, pagarle las cuentas a las personas que ayudaron a Donald Trump a entrar al poder una segunda vez. No veo por qué no. No sé hasta qué punto vamos a decir que se vaya a materializar en un Palmas del Mar, porque Donald Trump tiende a decir, ¿verdad? Cosas con un tono públicamente exagerado, con tal de agitar presión social y de esa forma forzar al Congreso a actuar de una manera. Eso es lo que hemos visto el pasado mes. No obstante, ciertamente hay un interés económico estadounidense en el área. Y también la otra ficha de tranque, la presencia de ese interés, fuerza a Netanyahu a comportarse de una forma, porque un problema que vimos bajo Biden es que el gobierno americano perdió ¿Crees que control de Donald Trump Netanyahu. tiene control de Netanyahu? Porque evidentemente en la conferencia de prensa aparecieron hermanos, o sea, Creo que aparecieron está, familia. yo creo que Donald Trump de alguna forma u otra está volviendo a obtener ese control, pero no es tanto por su figura, vamos a ponerlo así, es por dos factores esenciales. Número uno, el Knesset, que es el cuerpo legislativo en Israel propiamente, ya posterior a los pasados ciclos electorales se ha tildado más hacia el bando de Netanyahu. A consecuencia de eso, la disidencia dentro del país ha sido reprimida, y pues Netanyahu se encuentra en una posición un poco más sólida dentro de su país. Y número dos, pues el factor de que Donald Trump está asegurando no sus intereses con Israel, sino sus intereses con los países que le rodean a Israel. Y en tanto Ok, esos dos pero fenómenos antes estén de que en sigas por ahí. juego, Ok, el pues Knesset Netanyahu. que ha estado acercándose a Ujú, Netanyahu era el mismo que hace ujú, 2 años decía que Netanyahu había fracasado ujú. en el ejercicio de inteligencia y que el ataque de Hamas, eh, o Hamas, ¿verdad? Es Hamas, ¿no? Este, que había Jamás, sido sí. un failure, o sea, un fracaso de inteligencia bajo Netanyahu, y que por tanto Ujú. el fracaso, una vez acabara la guerra, sería revisitado el proceso político interno y sacar a Netanyahu en una posibilidad real como primer ministro. ¿Crees que ahora esa verdad se aleja?
Sí, se aleja. Nosotros en Puerto Rico y en Estados Unidos no estamos acostumbrados mucho a la idea de políticos cambiando de partidos, por ejemplo, o cambiando drásticamente de ideología. Estamos acostumbrados a las hipocresías políticas, pero no a esos cambios. En el Medio Oriente es bien común que un político entre electo por un partido y 6 meses después se mueva a otro, etcétera. Y en el caso de lo que hemos visto en el Knesset, que lo vamos a anclar en esa fórmula de lo que es el Medio Oriente en cuanto a comportamiento político, pues sí hemos visto un montón de políticos que empezaron gritando en contra de Netanyahu y que lentamente se han movido hacia su partido por el interés económico y social que carga, ¿verdad? Porque tienen una población en Israel que es populista, está agitada, tiene tensiones nacionalistas, está belicosa y muchos políticos buscando preservar sus elecciones se han movilizado hacia esa secuencia de pensamiento. Es decir, que la apuesta que tuvo Netanyahu de movilizar el sentimiento nacional pro guerra como un bastión para la defensa de su partido, de alguna forma u otra resultó. Pero no vayamos tan lejos. Algo que ocurre en Estados Unidos también. El presente secretario de Estado, Marco Rubio, existe una gran variedad de comentarios que él hizo sobre Donald Trump durante el ciclo electoral, pero posterior a los ciclos electorales, pues, ¿verdad? Sí, Ya lo que vemos pasa es que que al planteo salir esto porque favorecidos, pues se habíamos silencian un poco. analizado previamente, hemos hablado en varias ocasiones de que Netanyahu, parte de las razones por las Ujú. cuales él insistía en la guerra, es porque su posibilidad o viabilidad política necesitaba de una guerra que continuara. Eh, En efecto, y por ese mismo factor es que yo digo que Netanyahu lleva buscando muchas formas de fracturar este acuerdo de paz. Hemos de notar varias cositas. Primero de todo, el acuerdo de paz se firmó y todavía continúan varios bombardeos en el área de Gaza. Tenemos que también decir de que el ejército de Israel, el Israeli Defense Force, pues sigue reportando supuestos atentados de Hamas dentro del territorio. Es decir, que como mínimo, a nivel de narrativa e información, el Estado de Israel sigue insistiendo en la idea de que el conflicto persiste, o independiente de sea quién sea que el causante. funciona por los dos lados. Continúa en el poder con guerra y continúa en el poder sin guerra porque hay una posibilidad Sí. de guerra continua. Así que me quedo en el poder porque no solo porque la haya, sino porque hay un peligro de que ocurra. Sí. Tremendo. Sí, sin duda alguna, porque esa es la razón de ser de por qué una figura política está en el poder, generalmente es también su razón de muerte, y en tanto esa razón de ser se desvanezca, pues naturalmente se desvanece la permanencia política. Y por eso en muchos estados contemporáneos, particularmente en repúblicas democráticas, ¿verdad? Vemos que los políticos siempre están excavando por propósito, ¿verdad? Si al principio fui electo pues por la causa de la salud y después, unos 6 meses después, soy el campeón de las criptomonedas y unos 6 meses después soy el campeón de la literatura puertorriqueña, etcétera, porque en tanto no tengas causa, pues no te encaja en el sentir popular de por qué debemos apoyarte. Y Netanyahu ha hecho eso con la idea de defensa nacional de una Ok, agresión tanto so, interna como por tanto, externa. le restas seriedad a los comentarios de Donald Trump de tomar la franja de Gaza. No le resto seriedad. Lo que le resto seriedad al verbo que ha utilizado, ¿verdad? Donald Trump pues presenta un imaginario de que soldados americanos van a llegar allá en trovas, van a ocupar el espacio, van a entrar a estas compañías y van a limpiar todo, y posterior a eso se le va a invitar a los palestinos a que vuelvan supuestamente y les van a devolver una Gaza sin un jamás. Ese imaginario lo reto y es porque no, sencillamente no es real. Pero en cuanto a la presencia estadounidense con interés económico en el área, sin duda alguna, eso es algo que lleva siendo parte de por qué Estados Unidos respaldó a Israel bajo la administración Biden. Pero Por otra parte, la idea de este interés económico como un detente a por eso, Israel también pero es cierta. es que yo no, ¿verdad? No sé si es que yo vivo en otro planeta, pero quizás, es que, ok, por primera vez en décadas, tienes a Irán en una posición bien difícil, porque sin duda la economía de Irán ha tenido sus momentos de altos y bajos, muy bajos, bajos, bajos y más o menos. Entonces, Irán, que es una civilización avanzada, o sea, estamos hablando de los persas, ¿no? Y llevan cuántos años allí, milenios. Perdió con Hamas, perdió con Hezbollah. So, los hutíes no es como que han podido despegar mucho de lo que tenían. O sea, tienes probablemente de rodillas o en su peor momento a Irán. Eh, Mientras estás haciendo acuerdos que favorecen una relación de estabilización con los árabes.
y tienes los Emiratos, y tienes a Arabia Saudita, eh, a todos estos países haciendo negocios contigo y llegando a acuerdos contigo. De hecho, recientemente MBS planteó hacer unas inversiones de $600 billones con Estados Unidos. O sea, estamos hablando de unas inversiones de casi $1 trillón. Mucho, 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 mucho dinero. Y hacer este comentario lo que hace es alejar la posibilidad. De hecho, a las 4 de la mañana, que era en Arabia Saudita, de inmediato sale el canciller condenando las expresiones de Donald Trump. So, me sigues por donde voy. O sea, como que uno Ujú. esperaría que si hay un interés económico, pues lo más lógico sería aprovechar el momento y decir, mira, aquí tenemos Claro. la paz, por fin tenemos un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, tenemos una realidad de un proyecto de paz con Irán y estamos negociando un acuerdo bilateral económico de mutua prosperidad con los árabes. ¿Qué mejor que anunciar eso? O sea, que en vez de seguir Sí, yo dándole estoy vuelta a la totalmente de cosa. acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con la racionalidad de por qué uno se expresaría de esa forma. Y de hecho, te sorprendería en saber que la Donald mayoría de Trump, la exacto. administración Trump Todos está los de demás acuerdo han contigo, dicho eso. excepto Donald Trump. Porque una cosa que exactamente. La cosa interesante es que Donald Trump pues presenta el mensaje, que nuevamente el mensaje de él pues carga unos tonos de agitación de sentimiento que son teatrales para su electorado, y posterior a eso vienen las clarificaciones por parte de su equipo, ¿verdad? De la líder de prensa de la Casa Blanca, de Marco Rubio en el Departamento de Estado, y esas aclaraciones, vamos a ponerlo así, de alguna forma u otra se vuelven a centralizar sobre ese mensaje. Así que, por ejemplo, Donald Trump habla de lo de sacar a la gente de Gaza y construir un Gazalago, lo que fuese, pero después la reacción oficial, que es la del Departamento de Estado, al cual le compete ese tipo de apoyo, ¿verdad? Es pues precisamente una articulación de reconstrucción y conciliación, que es bien diferente a lo que dijo Donald Trump, ¿verdad? Así que recomendación temática, ¿verdad? Siempre es importante estar pendiente de lo que dicen las figuras primarias gubernamentales, pero muchas veces si uno quiere averiguar la intención política verdadera, la mejor fuente que uno puede tener son los memorandos y los reglamentos internos de los departamentos. Y el Departamento de Estado aparenta irse con un poco más racional la perspectiva que sugieres tú de hablar de reconstrucción y reconciliación. No obstante, hay que volver a hablar del tema humanitario aquí. Las víctimas siguen siendo la gente de Gaza, que no se le ha dado plan de reparación, que viene un Estado tercero a decir que se va a ocupar del interés económico del área, que no se les permite suscribirse a la autoridad más vecina a su nacionalidad, que sería la Autoridad Autónoma Palestina, y pues por otra parte que inclusive posterior al cese al fuego continúa un masivo embargo en cuanto a las cosas de reparación y restauración y productos de ayuda, ¿verdad? Que pudieran llegar de estas personas. Así que no podemos también ceder a la narrativa de la imposibilidad de restaurar a Gaza cuando a la misma vez los dos gobiernos que tienen un interés sobre el área están prohibiendo la entrada de cualquier ayuda a los O sea, todavía a residentes que estas estarían a alturas cargo no de esa entra ningún tipo restauración. de ayuda allí. Es correcto, es correcto. De hecho, yo tengo personas, colegas míos que trabajan con organizaciones de desarrollo internacional, fueron allá para, ¿verdad?, realizar sus proyectos de restauración o de atención médica, lo que fuese, contaban con ciertos embarques de medicamentos y cosas así, y llevan esperando 4 meses para que el gobierno de Israel les dé permiso para entrar. Así que tenemos que entender que hay una parte de toda esta discusión que fuera de la propuesta de renovación es también la idea de que la gente que requiere de esa renovación no se les está permitiendo hacerlo ellos mismos. Así que tenemos un gran problema humanitario ahí fuera de cualquier propuesta politiquera, que en eso yo coincido con la apreciación de muchos países terceros, incluyendo Sudáfrica, de que la intención verdadera de todo esto es la desaparición de los residentes de Gaza y la ocupación plenaria del espacio bajo la Pero jurisdicción de ¿realmente Israel. alguien piensa que es posible sacar a todos los palestinos de allí? O sea, 2 millones de seres humanos, ¿y dónde los vas a poner? O sea, eso no... De nuevo, o sea, yo entiendo lo que me estás diciendo y comprendo, ¿verdad?, el concepto de genocidio. Eh, pero eso no es real. O sea, no es... Se ha hecho antes. Con la presencia de los gobiernos
industriales, ¿verdad? Para ponerlo así, esos tipos de movilizaciones se hacen fácticas por dos estrategias. Número uno, pues la fuerza de Estado, que es la a la cual estamos acostumbrados, que sería ese acto dramático y bien imposible de que venga un ejército a sacar gente, eso es bien improbable, pero pues también está la manipulación de la economía y de los factores de atracción que hacen que la gente se vayan de un lado al otro, y con esa manipulación es altamente posible. Por ejemplo, el mundo pasó por desapercibido un genocidio que ocurrió en Myanmar de una población islámica llamada los Rohingya, y ese genocidio, pues, por una parte, se dio la fuerza estatal donde fueron a casas y mataron gente y todo eso, pero también se dio el factor de empuje de que el gobierno de Myanmar mágicamente un día abrió la frontera y les dice a la gente de Rohingya, ok, pues se quedan aquí y el riesgo de que sean ejecutados, o pues pueden cruzar la frontera a este país vecino llamado Bangladesh. Y Bangladesh, pues notablemente hace la aceptación de refugiados más grande de la historia, que eso es algo bien notable de ese país, ¿verdad? Bajo Sheikh Hussain, que era presidente en ese momento. Y esa misma expectativa está presente ahora mismo con países como Egipto y Jordania y Líbano, donde se va advirtiendo gradualmente de la presencia de una fuerza coerciva de Estado que va a llegar a limpiar todo eso, o lo ponen bonito en palabras de reconciliación y reconstrucción, pero prontamente yo creo que lo que se va a hacer es abrir la frontera con Egipto sin el consentimiento de Egipto y decirle a la gente que pase. Y eso es bien posible, y ha ocurrido antes, que conste, mucha de la gente que estaba acumulada en Gaza en un momento dado vivían en otras partes de lo que hoy en día conocemos como Israel, y posterior a un programa de vamos a ocupar el área para mitigar una amenaza, pues se les Sí, se dijo que no vieron en podían volver Jordania y después otros de que la países amenaza vecinos. se No, había no ido. sé, Así sí que sé qué ha es pasado, posible. eh, Ujú, pero no, honestamente, ujú. no se me ocurre que gente que ha llevado allí milenios de repente va a desaparecer. O sea, de repente. Sí, sí, eso pasa. De hecho, a nivel antropológico, nosotros nos sorprenderíamos cuántos conjuntos ancestrales y países antiguos desaparecen este, todos los días, de forma altamente discreta. La población amazigh, por ejemplo, en el norte de África, fue gradualmente desplazada por Sí, la no, 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 presencia no, árabe no, durante estas el cosas han medievo pasado, ¿no? Sí, sin duda, o sea, ha habido exterminio. sí, Pero es mi punto es que y en pasan, una eso es lo que zona quiero decir, tan que pasan. visible, Ujú, en una zona, está bien, te entiendo tu punto. Tu punto es que si pasó con los Rohingyas hace nada, pues, ujú. pasa todos los días con los Uyghurs, probablemente, pues, también no sería de extrañarse que pueda ocurrir allí, a pesar de que las cámaras del mundo estén puestas allí. Sí, ahí yo creo que la gran pregunta, esto es una discusión bien interesante del tema de relaciones internacionales, es hasta qué punto la visibilidad es vinculante. Por ejemplo, hablamos de tener las cámaras puestas en un acto de corrupción, por ejemplo, y delatar a un político corrupto, pero en tanto no existe una autoridad que haga algo al respecto, pues Sí, nos sí, dimos está cuenta pasando del con mal Donald Trump. O sea, Donald Trump, y pasó, todo el mundo ¿verdad? partía de la Y pues premisa de muchas... que había unos pesos y contrapesos, y pues ahora resulta que la rama ejecutiva, pues con la ¿verdad? Teoría Sí. unitaria ejecutiva de que el gobierno federal, la rama ejecutiva tiene poder total sobre el aspecto ejecutivo, pues bueno, pues o sea, el Ujú. check and balances del cual creímos por 200 años que existía, donde el Congreso y la rama judicial daría detentes a los poderes omnímodos o poderes monárquicos, pues no tanto. Está la teoría, pero en la práctica no está ocurriendo. Así que, pues sí, 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 y tenemos que entender que esos anuncios de cómo es que opera el gobierno generalmente se dan pues, para mantener a la gente pues, felices con el tipo de gobierno que tengan, pero es muy importante entender de que la política pues, opera pues, por hechos, ¿verdad? En eso yo soy altamente positivista, y a lo que me refiero con eso es que sabemos que existen los pesos y contrapesos porque hay gente tomando acciones para asegurarlo. Y pues entonces sabemos que pueden existir un montón de crisis humanitarias alrededor del planeta, pero el silencio estatal o interestatal es tan y tan y tan profundo que perdemos mucho el optimismo sobre estas cosas como el espacio internacional para resolver problemas. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que varios países significativos como Sudáfrica, Brasil, Chile, India traen a un foro internacional penal, ¿verdad? La idea de condena a a ciertas personas que han sido partícipes del desaforo de los palestinos en esa área, y entonces que no, que se haya llegado a un veredicto y que los estados no hayan tomado acción sobre ello,
pues problemático, ¿verdad? Pero también hay que preguntarnos hasta qué punto el meramente visibilizar o el decir que algo está mal, pues es una convocatoria también de guerra, porque eso también quizás pudiera ser problemático en el espacio internacional, pero ciertamente vemos algo, y esto en gran parte movilizado por la desensitización de los medios sociales, que es que estamos más acostumbrados todos los días, gracias a las cámaras, a ver más situaciones horrendas, pero también nos estamos acostumbrados a no hacer nada al respecto y normalizarlo. Y eso me O parece que sea, ahora mismo es tu uno de los grandes perspectiva es que vicios de la pudiera comunidad sí haber un internacional. intento de no exterminio físico, pero sí de extracción de la tierra, de destierre de la franja de Gaza. Sí, porque hay un patrón histórico que lo supone. Israel, y no solamente Israel, muchos otros países, generalmente cuando identifican una amenaza, ocupan el espacio de donde viene esa amenaza y después entran como en un proceso de negociación con el nuevo conjunto que ha sido ocupado, donde dicen no te preocupes, esto es temporero, etcétera. Siempre gradualmente esa relación se va deteriorando hasta el punto donde el gobierno ocupante pues decide desaforar políticamente a los que están presentes y usualmente desplazarlos y quedarse con el área. Estuvo presente en la historia del expansionismo estadounidense, estuvo presente en la historia del expansionismo de lo que conocemos como México, fue el cuento y el pan de cada día del Imperio Romano, donde su razón de guerra siempre era: tengo un vecino que está tratando de atacarme, lo conquisto, y ahora después tengo otro vecino que está Sí, hasta tratando de llegar a atacarme Alemania, y pues nos expandimos pero de así. nuevo, para Así que me mí, parece que Israel, o sea, es que sí, de nuevo, tú partes de una premisa, profesor, que está fuerte, y es que seguimos haciendo las mismas cosas desde la época imperial babilónica, y que no hemos cambiado tanto nada. Entonces, y eso está, o sea, es correcto, es correcto. A tampoco. nivel neurológico no hemos cambiado mucho de los pasados 250.000 años, eso es importante. Y si la estructura orgánica humana no ha cambiado, pues quizás no podemos esperar tanto de que fuera de tecnología y palabras, pues cambiemos tanto. La gran pregunta es cómo tú hacer un jaque de intereses en el espacio donde tú vivas para ¿verdad? Quitar el incentivo de que este tipo de cosas ocurran. Y yo creo que por bien o por mal, una buena noticia que puedo dar es que aparentaría que muchos países árabes, incluyendo también, vamos a hablar de Estados Unidos y Canadá, sorprendentemente, están realizando una serie de acuerdos con varios países que ponen el tema de Gaza como un asunto que condiciona relaciones con Israel. Así que una buena noticia a todo esto es que, por lo menos a nivel de acuerdos internacionales, se está poniendo unas fichas de tranque a Israel en cuanto a su tratamiento postguerra de Gaza. Todavía no sabemos si eso se va a materializar en algo, ¿verdad?, de obediencia a esas disposiciones, porque si hay algo con lo cual yo estoy de acuerdo con Donald Trump es que 60, 70 años de relaciones presidenciales entre Israel y Palestina no han servido para mitigar la situación de guerra entre ambos. Así que hay que ver entonces qué otra alternativa fuera del mero ritual del acuerdo hay Fuerte. disponible. Que que no hayamos aprendido mucho Sí, de todos los años de historia que tenemos escrita, porque pues los 250.000 años no hay historia escrita, pero los últimos 6.000 por lo menos sí. Uno esperaría que hayamos aprendido de eso. Pero sí, tienes un punto. Si neurológicamente hablando no hemos cambiado, ¿por qué sociológicamente vamos a cambiar? Eh, bueno, y lo digo más bien desde un tono optimista, pero, me parece, ¿verdad? Repito, si puedo brindar una buena noticia, es que más acuerdos internacionales están hablando de Gaza, más acuerdos internacionales están condicionando a Israel a un tipo de tratamiento con Gaza. Falta ver hasta qué punto un país como Israel pues va a seguir, va a seguir las disposiciones de esos tipos de acuerdos, pero es una buena noticia inclusive si no lo sigue, por el sentido de que más países han depositado un interés humanitario sobre el espacio, fuera de lo que era hace 2 años cuando la gente estaba hablando del derecho de defensa de Israel, que hoy en día es altamente Gracias, profesor. debatible en ese sentido. Gracias por tenerme.